Los días jueves tenemos este espacio llamado Comunidad Vitality, en donde compartimos charlas con personas relacionadas con nuestro deporte, con la vida sana. Hoy es el caso de un psicólogo deportivo, es el caso de Sebastián Blasco. Sebastián, ¿cómo estás? Vamos a hablar hoy de hábitos, ¿te parece? Colo, un placer, muchas gracias por la invitación. No, el agradecido soy yo, bueno, somos todos por escucharte, por poder hablar un poquito de este tema que me parece que es muy importante. Creo normalmente, pero en estos tiempos en donde cambiamos nuestras costumbres, nos cambiamos nuestra forma de vivir, el tema de hábitos me parece importantísimo. Quiero tener tu punto de vista, quiero que nos cuentes qué son los hábitos, cómo podemos lograrlos y cómo podemos ponerlos a nuestro favor y cómo podemos lograr estos hábitos buenos que nos ayuden en la vida. Totalmente de acuerdo. En primer lugar, remarcar que los hábitos en esta etapa de cuarentena son vitales, trascendentales. El hábito nos ordena, nos estructura, nos da un anclaje y un soporte desde el cual podemos emanar un comportamiento espontáneo, ¿no? A diferencia de lo que solemos creer, la creatividad, la espontaneidad solamente surge cuando está internalizada previamente esa estructura, ese hábito que se fomenta a través de mucha perseverancia, sacrificio, dedicación, ¿no? Algo muy importante tener en cuenta en el mundo deportivo es que los hábitos son no solamente adecuados, sino necesarios, ¿no? No podemos hablar de un deportista de elite sin tener en cuenta justamente su habituación de cierto tipo de conducta y comportamiento. Desde lo que come, desde lo que duerme, lo que estudia, lo que entrena, tiene que tener una estructura, un orden para poder soportar tanta exigencia que le demanda el mismo deporte, ¿no? Y acá hay una teoría muy interesante que es la teoría del 1%, ¿no? Los grandes cambios no se gestan con grandes modificaciones, sino con pequeñas modificaciones en muchas áreas. Si yo puedo mejorar un 1% mi alimentación, si puedo mejorar un 1% mi sueño, si puedo mejorar un 1% mi entrenamiento, mi capacidad aeróbica, etcétera, mejoré un gran porcentaje y ahí tiene una gran modificación, un gran cambio. Entonces se trata de pequeñas modificaciones para poder gestar grandes cambios, y eso se trata en los hábitos. Son estructuras, anclajes, soportes que me ordenan y que me ayudan a tener una anticipación a algo que se va a gestar por delante, ¿no? A veces se habla del tiempo, de cuánto hay que sostener una conducta en el tiempo para que se transforme en hábito. Desde la psicología hay algo de eso, hay un parámetro de decir a partir de ahora es hábito y hasta ese momento no lo es. A ver, hay muchas teorías, hay una que no está directamente relacionada con el hábito, pero que sí tiene que ver con la adquisición del talento, que habla de 10 años. Para poder adquirir talento en algo específico, lo que yo quiera, se requieren más o menos 10.000 horas de entrenamiento, que equivalen a 10 años exhaustivos en algo puntual, ¿no? De esa forma voy a poder adquirir talento. Ahora, el hábito es mucho más cercano, si no nos queda como muy lejos, ¿no? Pensar en 10 años. Y creo que lo podemos automatizar rápidamente. En cuestión de semanas podemos generar hábitos. Y tiene que ver con esto, con pequeñas modificaciones para poder gestar grandes cambios. Los hábitos tienen también mucho vínculo con lo que son los rituales en el deporte. Polo, si vos ves sacar, por ejemplo, a Nadal y lo analizás de la psicología clínica, dirías que tiene un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Ahora, si lo vemos desde el área psicológica deportiva, vamos a dar cuenta que ese tipo de conducta que él realiza previamente un saque tiene una impronta y tiene también una funcionalidad y tiene que ver con un ritual. Y este ritual justamente lo que hace es anclar sus niveles de concentración, anclar su autoconfianza, anclar su activación fisiológica para poder refocalizar en momentos claves del partido, ¿no? Y esto también tiene que ver con esto, con las rutinas, con los hábitos que nos ordenan y que nos ayudan de alguna forma a poder estar en una zona óptima de funcionamiento, ¿no? Muchas veces cuando elongamos previo a una competencia deportiva, además de tener un correlato, un componente fisiológico, tiene un correlato psicológico, porque esa rutina previa que establezco me focaliza, me concentra, me ordena y me brinda autoconfianza para poder afrontar mi competencia. Entonces los hábitos son muy necesarios. Tal vez la familia del deportista vea como cierta rigidez o vea que estas cuestiones están como muy estereotipadas. En realidad son importantes para el deportista tener cierto orden mental con estos hábitos. Mira, no, yo hoy tengo que comer de esta forma, a esta hora tengo que ir a dormir de esta forma. Ahora, el problema es cuando el costo que pagamos por esos hábitos y por esas rutinas son muchas veces la desconexión con nuestro entorno.
Entonces, como todo en la vida, me parece que tenemos que tener un equilibrio óptimo entre el hábito, que es autorreferencial y tiene que ver justamente con algo autocentrado en mí, más la conexión con el entorno. Porque si no, a veces corro el riesgo de poder correrme del contexto y parecer demasiado omnipotente o narcisista, ¿no? Mientras te escuchaba hablar, pensaba en algo, en este tiempo que hemos pasado, estos últimos meses de confinamiento en muchos lugares. Por lo menos a mí me ha pasado que traté de buscar algunos o afianzar algunos hábitos que quería incluir en mi vida. Esto de, por ejemplo, hacer ciertos tipos de rutinas de estiramientos musculares que no los hacía, hay un montón de cosas más, trabajos de fuerza, hacer entrenamientos de ciclismo dentro de casa en el rodillo, que me pareció un buen hábito empezar el día así. Y me ponía a pensar si en realidad no puede llegar a haber algo de tal vez algún mecanismo de defensa que haya activado mi cuerpo para decir, me meto en este hábito por ahí para escaparme de alguna cosa que no me está dejando muy tranquilo a nivel emocional en la cuarentena. ¿Puede haber algo de esto? ¿Los hábitos también nos ayudan a escaparnos a veces de esos problemas o esos nudos que tenemos emocionalmente? Sin duda. Y de alguna forma, y esto es una opinión totalmente personal, ¿no? Creo que ciertos escapismos cotidianos no son malos, hasta inclusive pueden llegar a ser necesarios, ¿no? Cuando veo una peli, se genera un hábito, bueno, a la noche me pongo a ver una peli, un ratito de tele, es un hábito que también tiene una cierta funcionalidad de escaparme, para desconectarme tal vez de tanto grado de ansiedad, de angustia, etc. Entonces, una vez más lo mismo, estar demasiado conectado conmigo mismo y con el entorno y con todo lo que está pasando puede ser peligroso, porque estoy como hiper racionalizando, pensando, rumiando mentalmente lo que me va sucediendo, y estar muy desconectado corres el riesgo de perder contacto con la realidad y desestimar lo que sucede internamente y hasta también con el otro, ¿no? Entonces me parece que siempre y cuando tengamos claridad mental de para qué y por qué hacemos lo que hacemos, no hay ningún riesgo, ¿no? Entonces, ciertos escapismos que a veces pueden llegar a ser hábitos internalizados tienen una cierta funcionalidad, no son necesariamente malos. Ahora el problema es cuando eso se convierte en algo totalmente rígido, ¿no? Esto para que lo tengamos súper en claro. En psicología, cuando hablamos de algo rigidizado, ahí hay un problema, ¿no? O sea, algo que es dinámico, que fluctúa, bueno, eso es sinónimo de salud. El movimiento es salud. Bien. Y hablando de movimiento, también quería llevarte para el lado de las recompensas que a veces tenemos en ciertos hábitos. Desde la plataforma de Vitality hay, por ejemplo, una serie de premios para quienes tienen hábitos saludables. Quiero saber tu opinión acerca de esto. ¿Cómo trabaja esto en la psicología, esto de tener un premio tangible por crear un hábito? Está buenísimo y hay programas específicos que tienen que ver bien con la psicología más bien conductista, donde el sistema de incentivos tangibles e intangibles pueden actuar para favorecer una conducta deseada, ¿no? Y tienen una función y tienen también un cierto grado de eficacia. Mira, tiene que ver con la motivación. La motivación es un concepto dinámico, tiene que ver con lo que a vos te impulsa, lo que a vos te moviliza. De hecho, la palabra motivación proviene del latín movere, que significa movimiento. Y hay dos tipos de motivaciones, una interna, intrínseca, y una extrínseca, ¿no? Por supuesto que la interna es la que tenemos que fomentar y es el sentido que le damos a lo que estamos realizando, ¿no? Cuando lo que yo encuentro como recompensa en mi actividad deportiva tiene que ver directamente con lo que me ofrece ese deporte, la realización personal, el estado de salud. Bien, ese es el motor interno y tiene que estar. Ahora bien, muchas veces también es importante apoyar esta motivación intrínseca con motivos externos que el deporte ofrece. Por ejemplo, la fama, el reconocimiento o estos incentivos tangibles como pueden llegar a ser premios, que sirven muy bien para poder sostener la motivación cotidiana, ¿no? La básica está arraigada en lo interno. Ahora, la cotidiana, bueno, ¿por qué me voy a levantar hoy a las 7 de la mañana a correr cuando me puedo seguir durmiendo en mi cama muy tranquilo? Tal vez ese incentivo tangible extrínseco sirve para poder sostener esa motivación cotidiana y retroalimentar la interna. Una problemática muy saliente en torno a la motivación es cuando solamente me guío por lo de incentivo tangible externo, y esto suele pasar mucho con los deportistas tal vez ya destacados, Sí, los que han profesionales, digamos. olvidado, claro, los Claro. profesionales, han olvidado el motivo interno
ese divertimento, Exacto. ese disfrute de para qué y por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces, el trabajo muchas veces del psicólogo deportivo es reconectarlo con aquel niño que realizaba la actividad simplemente por el disfrute, ¿no? Exacto. Pero Y se sí, ve, se ve es mucho, muy se ve útil mucho. esto. Se ve mucho en deportistas profesionales de diversas disciplinas, en notas que le hacen, sobre todo cuando ya están retirados, que dicen yo no disfrutaba más, sufría. Como hemos dicho muchos tenistas, por ejemplo, que han Claro, dicho no quiero saber más nada con esto, me va son, bien, trabajo, me pagan bien, pero ya no lo disfruto para nada y bueno, sí, me suena mucho eso. uh-huh. Sebastián, hablemos un poquito para cerrar, un poquito de motivación también en estos días, como hablabas, en donde nos han cambiado las reglas. Está buenísimo esto de motivarnos con los que corremos, por ejemplo, con las competencias, con las carreras, así seamos amateurs, ¿no? Todos queremos ir a la próxima carrera, a buscar una marca personal o a la satisfacción personal de decir cumplí con un 10 kilómetros, con un 5, con un 21, un 42, tengo la medalla de finisher, pero eso no lo tenemos ahora. No. Entonces, ¿cómo podemos hackear ese Uh-huh. mecanismo de por ahí de auto boicot y decir, ahora que no tengo esa motivación que era la que me acompañó durante tanto tiempo, eh, ¿cómo hago para hackearlo y salir a entrenar y seguir activo? Lo hemos conversado en alguna otra oportunidad y lo voy a reiterar porque me parece muy importante. Lo primero es aceptar y duelar, ¿no? Todo lo que yo no puedo hacer en este momento. Entonces, hay un trabajo de duelo interno que tengo que realizar y muchas veces ese trabajo de duelo me implica estar mal, estar desmotivado y creo que es algo que tengo que permitirme internamente. Ese es como el primer paso y el más importante, ¿no? Estamos viendo en este momento cómo muchas veces, frente a esta falta de zanahoria en la semana, en el mes, mi motivación decae y no tengo que apretar los dientes y bueno, decir, no, tengo que estar motivado. No, bueno, acepto que estoy falto de motivación. Y el segundo paso es, bueno, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo puedo creativamente poder posicionarme otros desafíos sabiendo que no va a ser igual, que va a ser diferente, pero que de todas formas tengo oportunidades para poder realizarme internamente? Y ahí toqué motivaciones de desempeño. Tenemos dos tipos de motivación. De desempeño, depende absolutamente de mí, y son marcas personales. Y tengo motivaciones de resultado, que son más bien competitivas, que hoy aparentemente no están pudiéndose realizar, ¿no? Claro. Entonces me centro en lo que está bajo mi órbita, en mi microcosmos, mi micromundo. Bueno, y en mi microcosmos hay muchas cosas que sí yo puedo, de mi propia percepción de control, poder afrontar. Mejorar ciertas marcas, ciertos parámetros, cierto tipo de pliegues, alimentación, descanso, lo que fuese, ¿no? Y para eso es muy importante entonces, yendo a lo que es programa de metas, escribirme mis metas y que puedan llegar a ser constatadas en un entorno a ser cuantificadas. Bueno, ok, me posiciono esta meta de desempeño en este tiempo, bueno, a ver si la puedo llegar a cumplir. Las metas son horizontalidades, expectativas que yo me impongo para que me orienten en su búsqueda y en esa orientación para poder cumplir esa meta que me posiciono, tengo que implicar mi vigor y en ese vigor me trasciendo a mí mismo y de esa forma me realizo internamente. Así que el deporte puede llegar a ser un lugar de sentido en mi propia existencia a través de trascenderme internamente en algo mucho más grande que yo mismo y de esa forma, como consecuencia, sentirme realizado. Bien, me das pie ahí para hacerte una pregunta y cerrar ya esta charla por hoy acerca de esto de trascender. Yo tengo una visión personal, quiero saber si pensás lo mismo, si compartimos o no y por qué, acerca de esto de compartir nuestros entrenamientos, nuestras actividades físicas en las redes sociales. Las redes sociales muchas veces, sobre todo ahora en estos tiempos que han salido algunos documentales, por ahí son bastante demonizadas, creo que también tienen sus razones para hacerlo, pero creo que también hay cosas que son positivas en esto de compartir nuestra parte de nuestras vidas, nuestros logros en las redes sociales, o nuestras metas también en las redes sociales. Y una de las partes que tiene de positivo es esto de comprometernos públicamente a una determinada meta, que puede ser, no sé, yo que correr una maratón determinada, correr la maratón de Buenos Aires el año que viene, y que mientras más gente la sepa, a mi meta, más como voy a estar más comprometido con eso. ¿Crees que esto tiene algo de positivo o también es algo más de lo negativo de las redes sociales? Mira, me parecería imprudente de mi parte demonizar a la red social. Yo creo que depende de la utilidad que le demos, puede ser algo benéfico
que posiciona a la persona en el centro de la escena o no, ¿no? Y como recurso es muy útil. De hecho, si no fuese por la tecnología y las redes sociales, no estaríamos dialogando vos y yo. Exacto. Yo no podría estar trabajando en este momento, como muchas otras personas, y también estaríamos exentos de poder estar en contacto con las personas que hoy, mal que mal, no es lo mismo, pero es lo que hay, podemos seguir manteniendo un contacto. Cada vez que yo veo que un amigo, ¿sí?, comparte, por ejemplo, una historia de superación personal deportiva, yo puedo tomar conocimiento de eso, de su propia vida, de lo que está realizándose y ponerme feliz por lo que él está realizando. Entonces, en primer lugar eso, me permite seguir en contacto. Y en segundo lugar, sí, lo que decís también tiene una cierta adherencia, ¿no? O sea, el que vos te comprometas frente a otras personas de tu entorno con las cuales tenés cierta afectividad y vínculo en una meta que te posicionás, hace que te puedas orientar esa meta con mucho más fuerza para mantener tu coherencia interna, ¿no? Entonces, por dos motivos me parece que está bueno, siempre y cuando nos podamos correr de esa mirada, ¿sí?, que muchas veces nos termina fagocitando. Exacto. Una vez más, el tema del equilibrio, la distancia óptima. Ese es el desafío, creo, más difícil de la existencia, ¿no? No se trata de polarizar, sino justamente de encontrar ese equilibrio entre las cosas que nosotros queremos. De acuerdo 100%, porque también ahí entran las partes del ego y todo, y lo que mostramos. Y bueno, yo trato de correrme un poquito de eso y no hacer el foco en la cuestión egocéntrica, de decir, voy a hacer esto, o tengo la medalla y te la muestro, sino de decir, bueno, es una forma de comprometerme y de compartir algo, y también, ¿por qué no? Quizás, como decís, hasta de motivar a otras personas. Cuando otras personas pueden ver que uno se está moviendo, digo, por ahí tal vez les pica un poquito el bichito y dicen, yo también quiero. Así que a mí me parece interesante esto de compartir por lo menos la actividad física y los objetivos. Y como decís vos, nos guste o no nos guste, tenemos que aceptar la realidad que se impone. Y hoy las redes sociales, como también muchas personas que tienen cierta visibilidad, tienen la responsabilidad de poder actuar acorde a esa visibilidad que tienen. Entonces, lo que dicen, lo que no dicen, lo que hacen y lo que dejan de hacer, tiene un impacto sustancial en el otro. Por eso, hablar de responsabilidad, ¿no? Y tener conciencia de esto. Bueno, yo puedo ser un agente de cambio positivo para la sociedad desde mi lugar, desde mi teléfono, transmitiendo algo que yo considero valioso. Y eso es muy importante. Sebastián, se nos hace larga la charla, ya podemos hablar horas, pero vamos a cortarlo acá, y si te parece, en algún otro momento volvemos a molestarte para charlar de otros temas relacionados con esto de la psicología deportiva. ¿Te parece? Obvio, muchas gracias, un placer. Esto fue nuestra charla de la comunidad Vitality de esta semana. Si te pareció interesante el tema debatido hoy, te pido por favor que me lo hagas saber con un me gusta en este video. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves con otra charla de este espacio llamado Comunidad Vitality.